Qué bueno que sigues conmigo y que viniste a ver un poquito más profundo, y si no vienes de las plataformas, pues bienvenido. Hoy estamos en el 5.º día del Anillo de Fuego, este 22 de diciembre 2024, y estamos experimentando la realidad desde otra perspectiva. A lo mejor de ayer a hoy, o de estos primeros días que hemos hecho nuestra activación de la antena, que a lo mejor te has animado a hacer tus derivaciones, que ha prestado un poquito más de atención y dices, no le entiendo del todo lo que dice, pero me siento bien, me complementa, me siento tranquilo cuando escucho esta información. Pues perfecto, qué bueno que sigues aquí. Y el día de hoy, 22 de diciembre del 2024, quiero que analices esa fecha primero. ¿Qué es lo que más te llama la atención? ¿Serán el conjunto de los dos dentro de la fecha? ¿Será que hay un 104? ¿Será que hay 52? ¿Qué es lo que te llama más la atención de esta fecha? Bueno, no es casualidad que estemos hablando del 5.º día, que nos esté manifestando información de circuitos, ¿no? Y que nosotros hagamos estos tomas de conciencia o esta habilitación de información en nuestro ser previo al 2025. ¿Por qué será necesario hacer esa pausa o hacer ese espacio, ese aplanamiento de nuestro contexto o de nuestro entorno? ¿Será que ya es momento de decir sí, me animo a vivir esa nueva experiencia que se está presentando? O decir no, ¿sabes qué? Primero yo y luego el resto. ¿Qué será aquello que ya nos está anticipando el año, que ya lo podemos ver y percibir, pero que tal vez nos faltaba un empujoncito para tomar la decisión de accionar? Porque creo que la decisión ya está tomada, nada más nos falta ese empuje de acción. Y claro, ese empuje de acción pues puede ser a través de los circuitos, que al final de cuentas es como que nos activan el motor. Es como lo que nos empieza a dar la energía en el diseño para empezar a accionar. ¿A dónde? No sé, pero vamos a empezar a hacer ese movimiento. Y bueno, en su frecuencia, que ya hemos visto la positiva, es 357, o sea que han pasado 357 días desde el 1 de enero hasta el día de hoy, y en el cual el día de hoy se abre la oportunidad de percibir la dualidad o hacer la percepción lógica del origen, o ver una lógica original en la percepción. Dependiendo cómo estemos utilizando, ahora sí la frecuencia es la información que vamos a codificar. Entonces, ¿por qué sería importante que yo perciba la dualidad? Porque todos estamos complementados de lo mismo. Todos tenemos todo a la vez, simplemente que en algunos está revelado y en otros todavía no se revela. O tal vez no sea necesario que se revele ese aspecto. Simplemente que está funcionando desde nuestra parte más veloz, de nuestra parte más latente, antes de que se pueda expresar en el concreto, o que sea un aporte previo al concreto. Ahora, ¿por qué hablamos de la dualidad, que es 57? Bueno, la suma de las letras de dualidad nos da 57, y es una pista que nos permite ver cómo fue la expresión desde la fundación, ¿no? Desde el origen, que dijo, bueno, me voy a fractalizar para vivir la experiencia. Entonces, para que se pudiera fractalizar, pues empezó a constituir los planos cada uno, y los planos van desde las bases de, podemos decir, pasado, futuro, o desde un lado en el que va a vivir la experiencia y en otro que va a retornar la experiencia, o sea, que va a reportar lo que ya vivió. Entonces vemos que tenemos dos polos de cada plano, y de ahí viene parte de la dualidad. Entonces, si 7, que es el original, se dividió en 2, entonces siempre nosotros estamos buscando ese complemento, pero ya estamos nosotros con ese complemento, no lo tenemos que buscar afuera. Ese es uno. 2, que en su aspecto femenino es cuando se abre para vivir la experiencia. Entonces, primero bajó el aspecto masculino para que pudiera la experiencia en su fase femenina poderlo desarrollar. Entonces, todos y toda la constitución en esta realidad tiene ambos aspectos, tanto el aspecto femenino y el aspecto masculino.
El masculino porque es el potencial capturado y el femenino porque lo va a desarrollar. ¿Sabes? Pero aquí no estamos hablando de que si es hombre, si es mujer y el papel de cada uno. No, estamos hablando de que en cada hombre y en cada mujer tenemos ambos aspectos. Y ambos aspectos nos nutren de diferentes maneras. Ambos aspectos nos van a ayudar en el que si nosotros podemos identificar nuestro aspecto masculino, podemos tener esa velocidad de percepción del potencial. Pero quien lo va a desarrollar es el femenino, entonces también lo necesito, porque si no, ¿cómo voy a hacer que crezca? ¿Cómo voy a hacer que evolucione? ¿Cómo voy a hacer que se transforme? Entonces yo, el día de hoy, aparte de reconocer mi pertenencia al sistema solar, de reconocer mi pertenencia al sol, de reconocer mi pertenencia a la tierra, también reconozco mi dualidad. Y cuando me reconozco en esa dualidad, reconozco mi complemento. Y entonces ya no lo estoy buscando afuera, sino que ya lo contiene. El complemento funciona en diferentes campos, ¿no? Pero está contenido aquí, en este ser. Y en cada uno de lo que los está viendo. Entonces, si hoy yo me permito y digo, sí, yo tengo esa completitud porque en mí habitan los dos aspectos, tanto el masculino como el femenino, me reconozco en mi totalidad. Eso es lo que va a empezar a darnos velocidad. Y luego, bueno, aparte si vemos en su frecuencia más veloz, en su frecuencia que todavía no se ha experimentado, pues tenemos 9, que es el propósito. Un potencial se puede capturar, pero si no lo accionamos, no lo generamos en propósito. Si no le damos un tratamiento, un desarrollo o un aprovechamiento, pues nunca se va a generar un propósito. Entonces, si yo logro ver el propósito de eso que estoy capturando, pues entonces sí voy a poder sacarle el aprovechamiento. Y también podrías decir, bueno, yo no logro verle el propósito, se me hace complicado, entonces tenemos la parte del GAD, en la cual nos está dando otra pista de cómo podemos llegar a percibir ese propósito que nos está complementando en la parte veloz. Y entonces nos dice, para que tú puedas percibir ese potencial, entonces vamos a activar lo que es el 3 a través de la Matrix. Matrix es 48. ¿Y por qué sería Matrix 48? Bueno, volvemos a nuestro gráfico del desdoblamiento y entonces vemos que hay una comunicación tanto del punto o de la base hacia el origen como en cada uno de sus planos. Aquí yo te lo puse en el plano 4 para que fuera la comunicación en el diseño, pero cada plano tiene esa comunicación. Entonces, mientras en uno vamos a hacer como la obtención del potencial, en el otro vamos a hacer el desarrollo. Entonces, si te fijas, es como si fueran 8, aquí un 8 aquí y otro 8 acá, en movimiento. Entonces, ¿por qué la Matrix sería 48? Porque sea el diseño de ese movimiento, de esas sincronicidades. Ahora, muchos podremos estar en esa sincronización del plano, porque todavía no nos hemos alineado con el origen. Una vez que hagamos esa alineación, vamos a empezar a tener acceso al otro 8 y estar sincronizando. Entonces, si tú aquí te fijas, pues es el plano 1, luego aquí viene 2, 3, 4, 5, 6, 7 y punto 0. ¿Sabes? Entonces, si te preguntabas dónde estaba el 0, pues aquí, alineado. Que nos habla también este 202, ¿no? Que el plano 2 está alineado. Entonces ya tenemos ese acceso a esa linealidad o a esa comunicación entre el plano con el origen. ¿Qué faltaría? Pues simplemente activarlo. Simplemente decir, hoy reconozco mi pertenencia y hago mis conexiones con el origen. Simplemente abordar esa función de antena. Bueno, si quieres, si no quieres, también es válido. Tal vez lo hagas desde un aspecto más intangible, en otro plano, en el cual digamos que es tras bambalinas, en lo que se prepara toda tu estructura, tu psique, tu mentalidad para poder
empezar a hacer esa apertura para entrar a esas conexiones que si te está llamando la atención esta información y sientes como ese complementario que te hacía falta y sientes como esa totalidad, pues bienvenido, ¿no? O sea, ya te está llamando. Y si no, pues nada más dejarlo ahí. En algún momento esa información se acomodará y me ayudará a seguir mi proceso de vivir la experiencia. Bueno, entonces tenemos que hoy es percepción de la dualidad, también es el orden lógico de la percepción. ¿Y por qué tendría que ser un orden? ¿Por qué es necesario un orden? Bueno, porque si yo lo veo la palabra orden desde el futuro, estoy viendo el NE en el diseño del RO. Y el NE es un campo en el cual en la lógica vemos que estamos en el espacio del inhumano, es una parte veloz activa, o sería el papá no lineal. Entonces, digamos que desde el papá no lineal o el aspecto NE es esa parte del potencial que todavía no se ha transformado en el propósito. Digamos que todavía estamos en ese 6 que hablábamos ayer de las infinitas posibilidades o de los potenciales ahí puestos en ese 6, que hasta que no se hace la captura y se le da un procesamiento se vuelve propósito. Entonces, por eso el orden lógico de la percepción. El orden tiene la importancia porque nos va a permitir ver desde dónde nuestro inhumano está comunicándose con el diseño de RO. Y también en la lógica, RO viene a ser toda la expresión global, todo lo que incluye como a la comunidad, al sistema, a la realidad, más allá del individual que sería RI. Entonces, en este aspecto de orden lógico, claro, si a mí me está conteniendo un conjunto mayor, es normal que primero vea parte de la información en ese conjunto y después la empiece a asimilar para mí. La voy a ver a lo mejor en pantalla grande y luego lo voy a asimilar. ¿Y cómo es ver en pantalla grande algo? Bueno, pues puede ser desde el hecho de que vas y literal estás viendo una película y la película trata del tema que tú te has puesto a pensar de ¿y cómo lo voy a resolver? O que te estás conflictuando porque es una situación que se está presentando en tu vida, que tienes que tomar una decisión, a lo mejor dejar ir alguna relación previa para poder ir a vivir otra situación que estás necesitando, ¿no? O que te está aconteciendo o que es una gran oportunidad para ti desde tu aspecto. Entonces, en pantalla grande te muestran en la película cómo se desarrolla esa situación. Y digamos que podría ser una de las infinitas soluciones que existen en el universo para eso. Y luego resulta que más tarde en ese día está sintonizando alguna frecuencia de algún canal de radio y entonces de la nada llegas a una estación que normalmente no escuchas y el tema que están tocando ese día en la radio es referente al tema que tú estás tratando, que ya habías visto en la película. Entonces dices, ay, qué curiosidad, ¿no? Qué curioso que dos instancias diferentes estén hablando del mismo tema. Y bueno, pues ahí lo dejas suelto. A lo mejor no le pusiste mucha atención y dices, no quiero volver a escuchar lo mismo, le voy a cambiar y voy a escuchar otra cosa, ¿va? Y entonces pasan 2-3 días y entonces te reúnes con alguien que ya habías quedado, pero esa persona no es quien te va a hablar del tema, sino que mientras estás esperando que esa persona llegue a donde se citaron, hay alguien ahí que está platicando acerca del tema que tú estás trabajando, que te estás preguntando, te estás cuestionando y escuchas claramente, así claramente cada palabra sobre ese tema, aunque exista burullo a tu alrededor. ¿Qué es brullo? Pues existan que el tráfico, que los claxons, que se escuchan las motocicletas, que a lo mejor están haciendo ruidos con las máquinas para preparar las bebidas donde estás, o que se escuchan niñitos en el fondo. Y a pesar de todo ese brullo que se pueda sentir en el ambiente, tú escuchas claramente como si estuvieras así súper atento
y que tuvieras un amplificador aquí, cada palabra sobre el tema y dices, oye, pero bueno, es que está conspirando el mundo contra mí o porque todos sacan ese tema a la vez. ¿Sabes? Entonces, muchas veces en RAW vamos a ver expresada la información previo a nosotros capturarla, previo a hacer ese paso de bajarla a nuestro RI, de hacerla más fractal para nosotros, de poder decir, mira, pues sí, hoy reconozco que ese tema sí me interesa y que tengo que tomar un espacio para poderle poner atención, voltear esa mirada o accionar, ¿no? Ver qué más nos falta. Entonces, el día de hoy eso nos invita a percibir esa dualidad, pero no fuera de nosotros, dentro de nosotros. Al no estar pensando que necesito del otro para estar completo, no. El otro va a ser mi RAW. El otro si yo digo, el otro está haciendo esa función de complementación, es porque yo todavía no alcanzo a capturar ese RAW. Y entonces sí, el otro va a ser fricción, va a ser lastimoso, va a ser rasposo. ¿Por qué? Porque tiene esa funcionalidad en tu entorno. Entonces sí, habrá que decir, qué bueno que se hizo presente ese complemento. Híjole, yo ya aprendí de este complemento y estoy lista para otro tipo de complementos. No sabemos cómo se vaya a dar esa situación. Entonces, todo lo que venga del exterior es una expresión del RAW y acuérdate que nosotros les damos esa función de pantalla grande, de hacerlo más legible y entendible para que nosotros lo podamos capturar. Entonces, sí, si tengo situaciones rasposas, ásperas o que me dan fricción con alguien, que es aquella función que yo le di que me reflejara, que es aquella función que me está reflejando, que yo necesito ver en grande, que todavía no he visto en mí. Ojo, no lo es todo, hay cosas que no me correspondan y hay cosas que el otro proyecte, pero a ti no te hace nada, entonces eso no es tuyo. A ti ni te inmutan, ni te dan fricción, ni te ponen a acelerarte. Eso no te corresponde. Entonces eso, pues mira, es el RAW de alguien más, no es el mío. Tal vez sea el RAW de la misma persona, pero ya eso le toca a la otra persona ver. Bueno, y si quieres hacer más indagación sobre un tema en específico, alguna situación que te esté causando esa fricción, que no le veas el aprovechamiento aún, pues me puedes contactar, podemos tener una cita vía Zoom. Nada más lo único que necesitas es pues darte ese espacio de 1 hora y media, 2 horas, en un lugar donde tú puedas conectar para ti, que tú digas, sí, me atrevo a vivir esta experiencia porque quiero ver un poco más allá de ese lenguaje que me trae la realidad, y con gusto nos ponemos en contacto. Y pues estamos aquí para los siguientes días. Ya faltan menos, faltan 8. Nos vemos.